Hola, Mix. Sé que a muchos les confunde la historia de la familia de Jinshi y pues sí, está un poco complicado saber quién era el hijo, el tío, el hermano, el padre, el abuelo y en resumen, quién es Jinshi y por qué tiene tantos nombres. Aquí te explico el árbol genealógico de Jinshi y un poco sobre el tema político de la familia imperial que dio origen a toda esta historia. Amix, espero que disfrutes del spoiler. Todo empezó cuando Suiren era dama de compañía de la emperatriz Anshi. En esa época, la emperatriz era muy joven e intentaron atacarla para enviarla con San Pedro, pero Suiren, quien ya era una mujer adulta, la defendió y le salvó la vida, hecho por el cual se ganó la confianza de Anshi, asignándola a su pabellón como la nodriza de su hijo Yang, el actual emperador. Suiren también tenía una hija pequeña llamada Aduo. Ella solo era un año mayor que el príncipe heredero, así que ambos crecieron y se criaron juntos como hermanos de leche, porque Suiren prácticamente los crió a los dos como a sus hijos. Con el tiempo, las distintas clases sociales empezaron a marcar más entre Aduo y Yang. El príncipe heredero de ese entonces estaba muy enamorado de Aduo, pero ella no le correspondía porque no quería vivir toda su vida en el palacio. Tanto era su sueño de salir de ahí y recorrer todo el mundo como comerciante que en secreto, junto con su madre, hizo un ahorro para que cuando cumpliera la mayoría de edad pudiera irse con el dinero del palacio y poner un negocio, pero sus planes se fastidiaron cuando cumplió 14 años y dio a luz a su primer hijo con Yang. Por cosas del destino, el mismo día que Aduo estaba de parto, la emperatriz Anshi también entró en labor de parto, pero el de Aduo se complicó y nadie fue a atenderla, porque en el palacio interno solo había un médico y la emperatriz tenía la prioridad sobre la concubina del príncipe, por lo que Laumen, el único doctor del palacio interno, estaba ocupado atendiendo el parto de la emperatriz. Aduo tuvo que aguantar hasta que el doctor terminara de atender a la emperatriz, quien era la prioridad en el palacio. La espera llevó una complicación en el parto y Aduo perdió el útero. Y a Laumen lo exiliaron porque no pudo salvarle el útero a la concubina del príncipe. Entonces, al ver cómo eran las cosas en el palacio y que ella o su bebé jamás serían una prioridad, nombró a su hijo Yue y cuando pudo recuperarse, lo tomó en sus brazos y lo llevó al pabellón de su suegra, la emperatriz Anshi. El bebé de Anshi era idéntico al de Aduo, pero al verlo le daba repulsión, ya que no soportaba la idea de tener otro hijo del emperador, el hombre al que odiaba más que a nadie en el mundo. Así que cuando su nuera le propuso en plan de "es broma, pero si quieres no lo es", cambiar a los bebés, Anshi aceptó y le cambió los pañales a su hijo, que por cierto se llamaba Suigetsu, por los de su nieto, o sea, Yue. Así, esa noche, Aduo regresó a su pabellón con Suigetsu para criarlo como su hijo y dejó a Yue con su suegra. Entonces, en este cambio, el bebé que era el hijo del antiguo emperador, el esposo de Anshi, se convirtió ante los ojos del mundo en el hijo del príncipe heredero, y el hijo de Yang y Aduo, Yue, pasó a tomar el lugar del hermano del príncipe heredero. Poco tiempo después del cambio, el bebé que cuidaba a Aduo, el verdadero Suigetsu, murió por envenenamiento por miel. Según esto, fue un accidente, pues la principal dama de compañía de Aduo no sabía que a los bebés no se les debe dar miel. Entonces, hasta ahora, el árbol genealógico va así. En la cima de todos está el antiguo emperador y la emperatriz Anshi. Ellos dos tuvieron al bebé Suigetsu y al príncipe heredero Yang. Yang no se casó con Aduo porque a ella no le alcanzaba el estatus social para ser emperatriz, pues al ser hija de una dama de compañía sin familiares poderosos dentro de la política, no tiene apoyo político que ofrecerle al emperador, así que todo lo que Yang pudo arreglar para que la corte la aceptara fue hacer la concubina de alto rango, pero dentro de las 4 principales concubinas, ella era la que menos poder tenía. El en ese entonces príncipe heredero Yang tuvo con Aduo un bebé, Yue, al que cambiaron por Suigetsu, convirtiendo a su propio hijo en su hermano y viceversa. El emperador siempre supo lo del cambio de bebés, pero no dijo nada para no poner en peligro a su amada Aduo, y por eso siempre estuvo preocupado por su supuesto hermano. Cuando el antiguo emperador murió, el príncipe heredero Yang se convirtió en el nuevo emperador y su hermano quedó como príncipe heredero, mientras que el emperador no
no tuviera otro hijo varón, pues desde la muerte del bebé de Aduo intentó tener hijos con otras concubinas porque Aduo ya no podía tener hijos, pero todos ellos iban al cielo incluso antes de morir. Suigetsu siempre fue un niño que creció bajo el cariño y protección de su abuela materna, Suiren, como su dama de compañía, y de su abuela paterna, Anshi, interpretando el papel de su madre biológica. Aunque Suiren y Gao Shun pasaban más tiempo con Jinshi, Anshi también se preocupaba por su nieto. Para Suigetsu, crecer dentro del palacio no fue fácil, y más cuando escuchaba a las personas del palacio hablar de su familia, pues muchos creían que la emperatriz viuda le había sido infiel al antiguo emperador, porque todos en la corte sabían de los asquerosos gustos del emperador por las niñas, y cuando Anshi había quedado embarazada de Suigetsu, ella ya era una mujer adulta, así que empezaron a chismear que Anshi se había acostado con su propio hijo, el príncipe Yang, que para ese entonces tendría 16 años, para quedar embarazada siendo una mujer adulta. Por eso, por algún tiempo, Jinshi pensaba que Yang era su padre, pero luego le dijeron que era su hermano y que su padre era el anciano que le tenía miedo a las mujeres adultas. Ese fue el primer trauma del pequeño Suigetsu. Debido al juego de poder que se veía que se desarrollaba dentro del palacio en cada aspecto de la vida, quiso dejar su puesto como príncipe heredero al hijo del emperador, pero el harem no estaba cumpliendo con su función, por lo que se armó de valor para hablar con su supuesto hermano y apostarle al emperador que él podría hacer que las concubinas le dieran hijos varones al emperador. Por ello, a Yang se le ocurrió la idea de poner a su hermano diagonal hijo en el puesto del administrador del palacio interno y darle una identidad de eunuco. Tal vez pensaba que con eso dejaría de querer renunciar a su derecho de sucesión, pero Suigetsu aceptó el trato y así asumió su identidad como Jinshi. Yang no podía retractarse de la propuesta y tampoco podía dejar que Suigetsu estuviera solo dentro del palacio interno, así que le preguntó a Gao Shun si estaba dispuesto a renunciar a su apellido y cuidar de Jinshi dentro del harem. Como Gao Shun pertenece al clan Ma, una familia noble que solo existe para cuidar y proteger a la familia imperial, no tuvo otra opción más que aceptar, aunque a él no le molestaba la idea de seguir cuidando de Suigetsu, pues Gao Shun lo había cuidado desde pequeño. Por ello, inventaron en la corte que Gao Shun molestó a la emperatriz viuda. Por eso, ella lo convirtió en eunuco y fue enviado a servirle al administrador del harem. Si te preguntas entonces por qué no reconocieron al príncipe como el administrador del harem, bueno, pues las personas que trabajaban en el palacio cuando Jinshi era pequeño ya no seguían en el palacio cuando él entró al palacio interno, ya que el personal cambiaba constantemente. Además, Jinshi se cubre la cara cuando tenía que hacer su trabajo del príncipe heredero. Nadie preguntaba la razón por la que siempre llevaba el rostro cubierto, porque ya se había corrido el rumor que de pequeño se había quemado la cara accidentalmente y le avergonzaba que la gente mirara sus cicatrices. Cuando Jinshi estaba en su modo príncipe, aunque su nombre real es Suigetsu, nadie más que el emperador puede llamarlo por su nombre, así que todo el mundo le decía príncipe de la luna, aunque también Jinshi usaba el nombre de Kousen. Kousen-sama. Aunque Jinshi se encargaba del palacio interno, no podía descuidar su trabajo como el príncipe de la nación. Por eso, el pobre siempre tenía mucho trabajo que hacer. Amix, entonces así va quedando el árbol genealógico del clan K o la familia imperial. Te lo dejo un rato para que lo leas. Ahora le vamos a subir un poco la dificultad al asunto y vamos a ir agregando los demás miembros de la familia imperial, aunque aquí vienen unos spoilers de lo que veremos en los capítulos que restan de la segunda temporada. Una de las primeras víctimas del emperador que quedó embarazada fue Taihou. Ella fue una niña que dio a luz a la primera hija del antiguo emperador, pero como solo era una dama de compañía de una concubina de alto rango, la reina regente, quien era la que gobernaba en lugar del emperador, no reconoció a la niña como su nieta e incluso para taparle al emperador el crimen que había cometido, culpó públicamente a un médico del palacio interno de ser el padre de la bebé. El antiguo emperador sacó al médico del palacio interno y le pidió que se llevara a su hija con él. Así el médico crió a la princesa ilegítima como su propia hija. El antiguo emperador visitaba a su hija ocasionalmente en sus vacaciones que tomaba en las tierras de Shishou.
el primer ministro que era su hombre de confianza. Cuando la princesa ilegítima alcanzó la edad casadera, le pidió a Shishou que se casara con ella, con la hija del antiguo emperador. Shishou tuvo una hija llamada Suirei. Regresando al núcleo de clan K, el actual emperador Yang se casó con Gyokuyo, convirtiéndola en emperatriz. Con ella tuvo 2 hijos, un príncipe y una princesa. Con Lifa también tuvo 2 hijos varones, aunque uno se murió y solo vive uno, que nació después del hijo de Gyokuyo. Aunque toda la historia del cambio de bebés parece que solo afectó a la familia imperial o al clan K, en realidad generó una serie de problemas, y a Longmen lo exiliaron porque no pudo salvarle el útero a la concubina del príncipe. Por eso le sacaron la rótula de la rodilla y fue exiliado de su familia. Como Lacan seguía mucho a Longmen para evitar que él también fuera inculpado, su padre lo envió a la guerra y no pudo regresar hasta 3 años después, y el resto de la historia ya la conocemos, y si no, te dejo el video en la descripción. Si no se hubieran intercambiado a los bebés, Jinshi hubiera muerto de bebé y el hermano imperial sería el hijo de Anshi. Longmen seguiría siendo del clan La. Lacan y Fengshan se hubieran casado, o por lo menos hubieran vivido juntos, porque el clan La no quería que el heredero se casara con una cortesana, pero sí lo dejarían vivir con ella como su concubina, y Mao Mao hubiera crecido junto a sus padres, y tal vez su pasión sería desarrollar estrategias de guerra. Pero sin este secreto en la familia imperial, no habría drama ni trama, así que lo agradecemos. Y esto es lo que sabemos de la familia imperial. Bueno, hay más detalles como la familia de Shishou, que tendrá un papel muy importante en esta temporada, pero como ellos no son de la familia imperial, lo dejaremos para otro video. Amix, también quiero aclarar que el bebé de Anshi no está muy claro que su nombre de bebé hubiera sido Suigetsu, pero yo entendí que sí, porque pues ese es el nombre del hermano menor del emperador, y supongo que le pusieron nombre desde que nació. Además, es más fácil explicar el intercambio si ambos príncipes tienen nombres. Aclarando esto, ¿qué crees que hubiera pasado si Aduo no hubiera cambiado a los bebés? ¿Crees que el verdadero hermano imperial y Mao Mao también se hubieran conocido y enamorado? Me encantaría leer tu teoría en los comentarios. Como siempre, quiero agradecerle a mis mejores Amix y Amix especiales por apoyar el canal con su suscripción de pago, y también a todos mis Amix que ven los videos. Los quiero a todos y los quiero ver en el próximo video. Juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.